agradecerle la paciencia a dos amigos de Sin Censura, el doctor Isaac de Paz González, un hombre de leyes, un hombre comprometido con la justicia, un hombre que quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gran amigo de Sin Censura, a quien le agradezco en el alma que esté aquí para hablar sin pelos en la lengua. Querido Isaac, te mando un abrazo, ¿cómo estás? No te escucho. A ver si me ayudas ahí con el audio. Gracias, Vicente. Sí, ya estamos aquí en directo, Vicente. Muy buen día a ti y a tu audiencia. Más bien, ya casi tarde por allá. Pues aquí listos, Vicente. Gracias, mi querido Isaac. Déjame también saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, casi 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. Querido Paco, un abrazo. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazote para ti, para el doctor Isaac de Paz, que siempre aprendemos con él, y sí, candidato serio, ¿verdad? A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor. Sí, por supuesto, por supuesto. Estamos en el proceso de verificación de la idoneidad. Y bueno, seguramente ahorita vamos a hablar de eso. Porque... A ver, Isaac, a ver, calmado. ¿Estás por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo? ¿En qué lista estás? Porque los del Poder Judicial traen un desmadre que ahora no los van a dejar ni siquiera participar a los que quieren participar. A ver, qué locura, doctor. Bueno, afortunadamente no estoy en esa lista del Poder Judicial. Yo estoy con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y pues favor que nos hacen si los aspirantes, las aspirantes del Poder Judicial no quieren participar. Muchas gracias. Ahora sí, como dice la canción, les agradecemos los momentos, y pues si no quieren participar, si no quieren trabajar, bueno, pues es mejor porque hay más posibilidades para nosotros. Yo así, en resumen, así lo diría, Vicente. Si ese comité quiere cerrar, quiere disolverse, quiere hacer, hacer del caldo a estos juececillos de por allá del circuito de Michoacán que suspendieron la elección, bueno, pues allá ellos. La verdad es que va a Pero es haber una locura, candidaturas. estarás de acuerdo, doctor, ¿no? ¿Mande? Estarás de acuerdo que es parte, es una locura, es parte de este actuar mafioso desde el Poder Judicial. Bueno, los de nombre, los personajes de nombre no van a participar. Pues que no participen ni siquiera el que quiere participar. Eso va contra todo, contra toda idea democrática y de justicia, salvo que tú me digas otra cosa, doctor. Sí, mira, es una locura aceptar, así, es una absoluta locura aceptar ese tipo de amparos, porque los amparos no proceden en materia electoral. Eso está más que dicho, ya lo dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya lo dijo la Corte, no se pudo lograr el consenso para sabotear desde los más altos tribunales que hay en México, que son dos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial y la propia Suprema Corte, no lo hicieron. Ya desde el 4 de noviembre, o sea, quedó totalmente descartado. Ahora no sé por qué y de dónde, pero salvo el argumento de la locura, y perdón que lo diga así, no debería referirme así, pero no encuentro otra explicación. O sea, esta irracionalidad de estos jueces que están aceptando amparos bajo sus propios intereses y otorgando suspensiones y luego ordenándole o queriéndole ordenar a las autoridades federales, o sea, a autoridades superiores. Un juez de Michoacán le va a ordenar a la presidencia de la República y al Congreso que frene la elección judicial y al INE. Es totalmente una insensatez, una locura. No proceden ese tipo de amparos, no se puede suspender la elección judicial, y si el comité del Poder Judicial lo ha querido hacer, bueno, bajo su responsabilidad política incluso y responsabilidad moral, ¿no? Porque como es un comité, no tienen más que, digamos, esa responsabilidad social y constitucional con el pueblo, y bueno, si lo quieren hacer así, ni modo, ¿no? Y tengo entendido que la ministra del Pueblo, la ministra Lenia Batres Guadarrama, pedirá la destitución inmediata de todos los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación por suspender así, de manera unilateral y sin avisar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proceso de selección de candidatos para la elección judicial.
qué bueno, anda con todo, por cierto, Lenia Batres, que podría darle su regalito de Año Nuevo a Ricardo Salinas Pliego por el tema de los impuestos que le debe a los mexicanos y mexicanas, pero esto es importante también, Isaac. Sí, es muy importante, Vicente, porque el comité es una como meramente una autoridad administrativa, verificadora, que desde la Constitución se le dio esa, ese poder, digamos, para revisar la idoneidad de los y las participantes. Entonces, si este comité no quiere cumplir con las reglas constitucionales, bueno, pues yo no sé si se va a nombrar otro, porque la verdad, per se ya se están autodestituyendo al decir, pues ya no vamos a hacer nada porque un juez nos lo está ordenando. O sea, ¿desde cuándo los jueces están por encima de la Constitución? Están desobedeciendo una máxima que es sobre la Constitución, nada ni nadie sobre la Constitución. Y la Constitución ordena que se lleve a cabo un procedimiento de elección que consiste en esta etapa de revisión de los requisitos de idoneidad de las personas que estamos aspirando y luego la etapa de insaculación y luego la etapa de elección. Si no quieren cumplir, bueno, pues que no cumplan y que se vayan, ¿no? Que den las gracias y ya, porque si le van a hacer caso a cualquier juececillo de por ahí que se le ocurrió, porque es una ocurrencia, yo voy a suspender la elección en todo el país, jamás, nunca en la vida se ha visto. Es materia electoral, ellos no tienen competencia para pronunciarse sobre asuntos electorales. Los jueces de amparo o los jueces de distrito no tienen ese tipo de competencia. En toda la extensión de la palabra son incompetentes. No es su materia, no es su ámbito de dictar resoluciones. O sea, no sé cómo se los tengo que decir. O sea, no es algo que ellos puedan hacer. O sea, en resumen, Claro, no es algo que ellos puedan hacer. claro. Ese sí es un verdadero abuso de autoridad. Estos jueces, pues, deberían estar siendo procesados porque están abusando de su autoridad, están yendo en contra de la Constitución, en contra de la soberanía popular, en contra de lo que se determinó desde la Constitución. O sea, Bueno, la déjame verdad, escuchar los comentarios, las opiniones del maestro Paco Cruz sobre esto y sobre lo que voy a poner sobre la mesa. También, si tú gustas, querido Isaac, Estados Unidos confirma que el 74%, o sea, más de 7 de cada 10 armas traficadas para los carteles, los miembros del crimen organizado en México, provienen de Texas, Arizona y California, y que la mayoría de los traficantes son hombres blancos y estadounidenses. Los equipos se venden principalmente a los cárteles de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación, y me parece revelador. Y lo que le sigue, este reporte de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF en inglés, querido Paco, a esto súmale, pues que hoy fue un día en el que dan a conocer avances importantes en materia de seguridad en la Mañanera del Pueblo, en los esfuerzos que encabeza Omar García Harfuch y bueno, obviamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, querido Paco. Vicente, doctor de Paz, fíjate, hay varios temas. Primero, mira, breve, porque ya el doctor Isaac de Paz nos explicó algunas cosas sobre el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación para candidatos a la Suprema Corte, a jueces, a magistrados. Y yo tengo una observación. Esto nos dice que cuando quienes eligieron a este Comité de Evaluación tomaron una decisión política más allá de cualquier consideración. Y esa decisión política tenía una intencionalidad, buscar el último freno o imponer el último freno a la elección de jueces federales, ministros y magistrados. Es una decisión política y eso es gravísimo porque justamente ayer la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó 6 solicitudes de magistrados y jueces federales para revisar la reforma judicial. Es decir, hay una contradicción gravísima, pero no solo una contradicción para mí, es cuando eligen a este comité del Poder Judicial, en realidad lo que están haciendo es elegir a un grupo con intenciones políticas
de tratar, de intentar o hacer el último esfuerzo para frenar la Constitución. Ya no es una reforma constitucional, para frenar la Constitución, y eso es gravísimo. Pero como dice el doctor de Paz, pues qué bueno, hay que ver quiénes son los candidatos del Poder Judicial, pero es eso, están tomando una medida política que no les corresponde, como pues prácticamente sí eran una autoridad meramente administrativa para revisar, o responsable de revisar los currículums, hojas de vida, el accionar profesional de los aspirantes a la elección del próximo 2 de junio. Así que me parece que es gravísimo lo que está pasando. ¿Por qué? Pues porque nos dice que dentro de la Suprema Corte tomaron una decisión política con intencionalidad, eso, de golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y de tratar de desestabilizar la última intentona. Pero bueno, esa es una, Vicente. Segundo, yo más quería también, bueno, además de hablar de lo que pasó en la mañanera, porque es bien interesante todo lo que pasó, preguntarle al doctor de Paso. Y el periódico Reforma publica en su primera plana, en la portada, que ya están algunos candidatos al Poder Judicial, jueces o ministros o magistrados, están haciendo campañas. ¿Cómo van a hacer campañas? ¿Sobre qué reglas? Él es un candidato, ¿qué? Hay un descontón, hay un albazo, ¿qué está pasando? Pero bueno, esa es una para el doctor de Paz. Pero mira, lo de las armas, siempre lo hemos dicho, Vicente, ¿sí? Qué bueno que en Estados Unidos lo dan a conocer. Le falta contexto, ciertamente, le falta, por ejemplo, decirnos cómo en el sexenio de Felipe Calderón, las autoridades de Estados Unidos, incluida la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, permitió a Calderón y a Genaro García Luna alentar una carrera armamentista entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, de tal forma que hubo una complicidad, y eso también lo permitió la DEA. Todo el mundo sabía, no es la primera vez que yo lo digo, lo he dicho por años, en el gobierno de Calderón, a partir de 2007, con permiso, autorización de la DEA, alcohol, tabaco y armas de fuego, del FBI, que tenía, Felipe Calderón les construyó un espacio amplísimo al FBI, fíjate, al FBI, con autorización de la Casa Blanca, porque había una licitación ahí por concurso para, para, para poner dentro de la PGR las instalaciones del FBI, el servicio secreto. Todo el mundo le permitió a Calderón que hubiera una carrera, o que alentara una carrera armamentista entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. ¿Para qué? Pues para controlar entre todos el narcotráfico. ¿Qué será el objetivo principal? Que todos controlaran el narcotráfico. Así que lo que dicen hoy, pues es resultado de eso. Resultado de eso, si bien es cierto que hay que decirlo, históricamente yo viví entre 84 y 89 en Ciudad Juárez, y me tocaba cubrir mucho la Corte Federal del Paso, me tocaba cubrir las armerías antes de cruzar el Paso, y sigue igual, porque tengo cualquier cantidad de amigos en Juárez. Tú cruzas el Paso y puedes comprar cualquier arma, y ya luego pasarla hacia México, pues hay muchas trampitas para pasarla, va a través del río, que a veces no es río Ciudad Juárez, es un hilito de agua, así que es muy fácil pasarla. Pero desde históricamente la facilidad para adquirir armas en Estados Unidos, sobre todo en la zona, en los estados que mencionaste, Arizona, California, Texas, es muy fácil. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a declarar terroristas a los vendedores de armas, a los fabricantes de armas? Pues eso, si eso vamos, pues esos son. Están alentando el terrorismo ellos mismos. Así que es gravísimo. Tú viste la mañanera, una reportera, no la identifico, pero no le presté atención. Ahora te digo por qué, porque estaba en otra cosa que ahorita vamos a platicar. Decía, ¿para qué es importante conocer los números? ¿Para qué? ¿Qué van a hacer? No, sí es importante. Y es importante que lo reconozcan ellos. Hablan de 200,000 armas, 70%, imagínate. En su momento, yo documenté, por ejemplo, entre 2016 y 2018, documenté cómo Genaro García Luna en sus archivos personales tiene el registro de 500,000 armas que entraron ilegalmente a este país. Y todas esas armas, ¿a dónde están? Él sabía dónde estaban, Calderón sabía no dónde estaban, ¿a dónde están? Pues en los cárteles de la droga. ¿Qué tienen los cárteles de la droga?
el fiscal Alejandro Gertz Manero, que es todo un caso para nosotros, lo hemos platicado, pero hoy habló de un tema que es importantísimo, de dos, pero de las armas. Tenía Genaro García Luna 500,000. Así que es importantísimo saber a dónde están, quiénes la tienen, por los cárteles de la droga. Decía el fiscal, tienen calibre 50 para arriba, tienen lanzagranadas, lanzamisiles, tienen armamento para declarar guerras a relámpago y replegarse de inmediato. Así que esa es la herencia, y es lo que nos dicen en Estados Unidos, esa es la herencia de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, que allá lo tienen. Entonces, ese tema que ponen hoy sobre la mesa es importantísimo, pero darle ese contexto. Genaro García Luna y Calderón armaron a los dos cárteles mayores. De hecho, de ellos nació el proyecto para crear solo dos cárteles importantes, para que no hubiera un monopolio. Dos cárteles controlados desde Los Pinos. ¿Te acuerdas la primera vez que platicamos? Te dije, había un cártel en Los Pinos, había un cártel del narcotráfico, ya sabemos que sí había, así que es importantísimo, pero la cuestión es, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a declarar a terroristas a los comerciantes de armas, a los fabricantes de estas armas que llegan a México? Pues no lo sabemos, pero sí es importante, Vicente, y es fundamental que entendamos, tú dices bien, 7 de cada 10 armas que entran a este país ilegalmente, entran de armerías de 3 estados de Estados Unidos. Así que habría que tomar en cuenta este punto para entender la gravedad de la tarea que tiene que hacer Omar García Harfuch. Y mira, con todo lo que yo digo, es una tarea grandísima para que tenga idea del monstruo que está, o para que también nosotros tengamos idea del monstruo que está enfrentando Omar García Harfuch. Y si a eso le sumamos que hay violencia dirigida por la DEA, pues es todavía más grande. Y cuando entendemos las cifras que nos dieron hoy, decimos, están trabajando. Bueno, no ahora, desde el gobierno, ellos lo dijeron y qué bueno que lo están reconociendo, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o del presidente López Obrador, empezaron a bajar las estadísticas. No se nota porque esa es otra cosa. Hay la percepción, recuerda, la percepción es bien importante, pero de momento no vamos a tener esa percepción porque todos los periódicos, la mayoría de los grandes periódicos corporativos de este país, pues son enemigos de la 4T. Y a ellos menos que a nadie les interesa que se refleje cómo se combate al narcotráfico, al crimen organizado, no solo al narcotráfico, que tiene variantes como la extorsión, la trata de personas, el control de la prostitución, el control del tráfico ilegal de acero, el control de las cuotas en las zonas mineras. Así que ese es el tamaño del monstruo que está enfrentando Omar García Harfuch, más allá de que las estrategias se puedan afinar, más allá de las prisas. Es un monstruo, y vaya que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo combatió. Es un tema. El otro tema, Vicente, fíjate, fue bien importante, digo, con todos ¿cómo se llama? Los asegúnes que tenemos con Alejandro Gertz Manero, que es un hombre que lo hemos dicho abiertamente en Sin Censura. Tiene una agenda propia, una agenda que más parece apoyar a panistas, a priistas, a grandes empresarios. Sí, un personaje que camina en dirección contraria a las necesidades de este país, no de la 4T, de este país. Pero habló de otro tema importante, además del de las armas. Fíjate, él mencionó cómo Genaro García Luna era, en los hechos, no lo dijo así, pero yo lo digo, era el héroe del New York Times. Y mencionó un artículo que prácticamente me dediqué a rastrear con ayuda de Ceci, claramente, con ayuda de Sin Censura, hay que decirlo, que me lo hizo llegar. Me dediqué a rastrearlo. Es un artículo de Daniel Kurtzfeland que publicó el 13 de julio de 2008 y hablan de un héroe. Y ese es el trabajo que hace el New York Times a propósito de todo lo que hemos dicho estas últimas semanas, de todas las formas poco profesionales de trabajar de los reporteros y reporteras del New York Times. En este artículo de 2008, fíjate, lo ponen como un héroe que está luchando contra la corrupción, contra los cárteles del narcotráfico, contra todo mundo, cuando era un criminal desde niño.
Es decir, no les interesaba que Genaro García Luna fuera un criminal, que la misma DEA ya tuviera antecedentes, ellos que tienen los contactos que la DEA, era un héroe. Entonces, el New York Times trabaja según sus intereses políticos, trabaja según lo que, como le vaya diciendo la derecha, es una arma para tratar de desestabilizar gobiernos o para apuntalarlos, como en el caso del gobierno de Felipe Calderón. Te digo, este artículo es del 13 de julio de 2008, cuando ya en el CISEN había documentos y expedientes de que García Luna era un criminal desde niño, que García Luna controlaba las bandas de secuestradores, que era un especialista en asaltos a casas habitación, que controlaba parte del narcotráfico desde el gobierno de Vicente Fox Quesada, 2006. Así que esa es la forma, lo que exhibe hoy García, lo que exhibe la fiscal Alejandro Gertz Manero, es eso, la política del New York Times que actúa según sus intereses políticos, que es una política que predispone, una política que no ve todos los antecedentes, sino sus intereses políticos. Y eso es importante después de los trabajos que hemos visto de Natalia Kitroff de Paulina Villegas, después de las campañas de narcopresidente, y cuando vemos a García Luna, un criminal condenado a más de 38 años de cárceles, siendo el héroe del New York Times, Vicente. Así es. De hecho, en este reportaje al que haces referencia, que tenemos también en poder de Sin Censura, dice el New York Times, as a cop, como policía, atacó a los más grandes cárteles de la droga de México. He attacked Mexico's big drug cartels. Sí, chucha, ¿y tus calzones? Hoy sabemos. Hoy tenemos otros datos, diría Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Isaac de Paz González, tú también has estado dando seguimiento al tema. De hecho, nos enviabas un par de imágenes que también son para ir abonando en la conversación. Sí, muy importante, Vicente, tener en cuenta que la Suprema Corte de Estados Unidos admitió la apelación, digamos, de las armerías de Smith & Wesson, de Barrett, de Glock, de Beretta, porque iba avanzando la demanda del gobierno de México contra las corporaciones que fabrican y venden armas, y la Suprema Corte ya admitió el caso. Esto es una mala noticia porque se perfila en la Suprema Corte una posible decisión para desechar el caso, es decir, para que no avance más la demanda y no... Pero sería una contradicción, ¿estarás de acuerdo, Isaac? Mientras la ATF confirma lo que asegura el gobierno de México, en la Suprema terminarían desechando los alegatos del gobierno de México. Una incongruencia ahí, ¿no? Sí, porque llama la atención, Vicente, que hay muchísimas organizaciones que están en Estados Unidos que están apoyando la demanda de México. Hay alrededor de unos 30 documentos que apoyan la demanda del gobierno de México, que centralmente establece que las armerías, las corporaciones que fabrican y venden armas están actuando de mala fe, por lo menos de manera negligente, incitando a la venta de sus productos o por lo menos permitiendo que se vendan sin ningún control y de manera indiscriminada. Entonces, muchísimas organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y que están en contra de la violencia de las armas han apoyado esta demanda. Incluso alrededor de 15 attorneys generals o procuradores, como se les conocería en español, alrededor de unos 15 procuradores de distintos estados están sumándose a la demanda de México. Es decir, no va el gobierno de México solo, no es una petición que sea como un llanero solitario ahí dentro del sistema legal estadounidense, sino que varias... At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail, the ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way.
offering access to product experts to help you quickly and easily find what you need. So whatever your industry, you know you're always getting professional-grade products. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Pues sería muy contradictorio que la Suprema Corte diga que la demanda es improcedente. Entonces, esperemos que quepa la cordura en la Suprema Corte de Estados Unidos para que le den paso siquiera a que se dilucide en el juicio, ¿no? Es decir, que las partes expongan sus argumentos, que el gobierno mexicano pueda llevar sus medios de prueba, que también las empresas demuestren a lo mejor que están actuando de manera adecuada, que están siguiendo los controles, que están revisando todas las regulaciones, incluso las de salud mental, que los consumidores estadounidenses pues notoriamente no cumplen para adquirir estas armas, y bueno, que se lleve a cabo el juicio. Eso sería importante, pero se perfila que las preguntas que va a resolver la Corte, las cuestiones constitucionales, están engañosas, están como diseñadas para que se diga que no procede la demanda. Pero bueno, esa es una visión meramente personal. Esperemos que la Corte escuche los argumentos. A finales de febrero, entre el 24 y el 4 de marzo de 2025, va a haber una fase de argumentos ante la Suprema Corte, y ahí pues veremos otro tipo de dinámica para que ojalá vaya avanzando esta demanda, Vicente, que es muy importante. Es una demanda única en el mundo, y bueno, se suma obviamente también a la firme posición del gobierno mexicano de que cada quien en su lado reconozca su responsabilidad en este problema tan complejo, como dijo el maestro Paco Cruz, en esta hidra de 1000 cabezas que es el crimen organizado, el narcotráfico y todas las redes, incluso financieras, que sostienen el crimen y que nos afecta tanto del lado de Estados Unidos como de este lado, Vicente. Así es, y mi querido Paco, otra encuesta le da el 77% de aprobación a la doctora Claudia Sheinbaum en sus primeros 100 días como presidenta de México. No lo dice Sin Censura, no lo dice Paco, no lo dice Isaac, no lo dice Vicente Serrano ni Toño Ruiz. Lo dicen en el periódico El Universal, 77% de aprobación en momentos en que se habla de una disminución del 16%, si recuerdo bien, si tengo buena memoria, de los homicidios en nuestro país. O sea, sí está funcionando, aunque las noticias buenas no las hagan noticias en los medios grandes ni las plumas famosas, pues está funcionando la estrategia de seguridad poco a poco. Mi querido Paco, 77% de aprobación de la doctora Claudia Sheinbaum, abrumadora y de una lápida difícil de quitarse de encima para los que están desde la oposición intentando dinamitar estos esfuerzos de transformación en nuestro país. Vicente, doctor de Paz, fíjate, cuando no es solo una encuesta, hablábamos en la semana, ¿te acuerdas de la Financiero, la del Heraldo? Yo te hacía la aclaración: periódicos abiertamente de derecha, uno de ellos, el Heraldo, con vínculos abiertos, directos hacia Margarita Zavala Gómez del Campo. Cuando encuentras el Universal, uno de los periódicos viejos de este país, o el Financiero, entre Calderón y Peña Nieto, cuando encuentras estos resultados, ¿qué podemos decir? Nada. La gente en este país, por lo menos cuando ves encuesta de encuestas, que es arriba, o es el estudio de todas las encuestas, estudios, análisis matemáticos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tiene una aprobación superior al 80%, superior al 80%. Y eso, ¿qué podemos decir? Pues reflejar lo que dicen las encuestas. En este país, la mayor parte de la población, derecha, izquierda, moderados, ultramoderados, porque hay de todo. Cuando el 80% de la población de un país apoya el trabajo que está haciendo en este caso, su mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, es que está trabajando. Es que está trabajando, y que en los primeros 100 días de gobierno se nota prácticamente, toda la población lo nota, lo acepta, lo aprueba. Mira, 80%, yo te decía, más del 80% de la población de este país aprueba el trabajo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que
contra eso no podemos nada, Vicente. Sí, nosotros somos quisquillosos por naturaleza, así tenemos que decirlo. Hemos puesto, cuando tenemos que decirlo, lo hacemos, pero en este caso son encuestas de periódicos que ni siquiera favorecen a la izquierda, a la 4T. La mayoría, los tres, por ejemplo, en este caso, son enemigos abiertos de la 4T, pero cuando encuentras estos resultados, es que el gobierno, no solo la doctora, porque ella es la que representa la presidenta de este país, pero hay un grupo de trabajo de primer nivel, Omar García Harfuch, al que menciones, el doctor Kersenovich, al que menciones, a cualquier secretario, el trabajo es conjunto y más del 80% aprobando cuando tiene 100 días de trabajo la presidenta de México, pues quiere decir que las cosas, no importa que nosotros no lo digamos, las cosas se están haciendo bien, porque la gente así está respondiendo en todas las áreas. Podemos decir, ella, la doctora mismo lo dijo, Omar García Harfuch lo dijo, pues sí, hay temas que todavía falta por atender, la extorsión, por ejemplo, o cobro de piso, como le llaman, pero ellos lo están diciendo. Están diciendo, no solo están diciendo los estados más violentos, por ejemplo, son Guanajuato, sí, pero hablaron de Baja California, hablaron del Estado de México que gobierna Morena. Es decir, hay un trabajo conjunto en el que están puestos sobre la mesa las 32 entidades o los 31 estados y la Ciudad de México están puestos y todos están ahí. Entonces, el resultado de las encuestas mata cualquier opinión que podamos decir. La gente acepta en su mayoría el trabajo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, está viendo bien el trabajo que está haciendo Omar García Harfuch, que es punto nodal, lo dijimos desde el primer día, va a ser uno de los ejes para poder enfrentar con éxito al gobierno de Donald Trump, que ya empiezan, ¿cuándo? En 11 días, ¿no? Entonces, la gente lo está viendo bien, así que lo que yo diga, pues sí, qué bueno que lo decimos, qué bueno que lo tenemos ahí, pero lo importante es que el grueso de la población de este país está resintiendo ya 100 días el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que cuando el día 12, creo que el domingo, va a rendir su primer informe de labores de 100 días ante la población de este país que la llevó al poder. Así que las encuestas dicen, dicen lo que está pensando, lo que está sintiendo la mayor parte de la población de este país, Vicente. Así que sí, tenemos que seguir haciendo observaciones y las vemos, tenemos que seguir diciendo lo que veamos, si hay errores, si hay fallas, si hay cosas que se deben mejorar, pero lo mejor para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que el 80% de la población de este país ve bien su trabajo, lo resiente, la está apoyando y siente que va por buen camino, Vicente. Y para mí eso es fundamental en este momento cuando estamos a 11 días de la toma de posesión de un tipo que viene como loco, que está loco y que trae atrás de él un grupo no homogéneo, muy heterogéneo, pero que favorecen la mano dura contra este país. Claro que sí, mi querido Paco, ¿por qué no aprovechamos para cerrar invitando a la audiencia de Sin Censura para que adquiera, siga buscando tus dos más recientes libros, sobre todo de la larga lista de libros que has publicado en tu carrera de casi 50 años en el periodismo? Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Hoy, nuevamente, es importante tener como referencia un libro con una investigación tan importante como la de Paco, de García Luna, El Señor de la Muerte, figura mencionada recurrentemente por casos de corrupción y de vinculación al crimen organizado en las mañaneras. Y obviamente, Paco, que te apoye esta gente que tanto te admira y te respeta en tus redes sociales, maestro. Sí, mira, Vicente, nada más decirlo, pero que además se muestra como hoy el reportaje que menciona Alejandro Gertz Manero, que muestra la parcialidad hacia un personaje que era criminal desde niño, desde adolescente, que ya era agresivo, que era violento, y bueno, además yo te dije, en diciembre, justamente antes del periodo vacacional, salieron nuevas reimpresiones, no reediciones, reimpresiones de García Luna, El Señor de la Muerte, y de Las Damas del Poder. Así que están vigentes los libros y la historia de García Luna como de las Damas del Poder siguen vigentes como el primer día que los publiqué, Vicente. Y yo, ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y muchas gracias, Vicente. Un abrazote para ti, para el doctor Isaac de Paz, que, que pues está en camino
para conformar ese nuevo poder que prácticamente va a pulverizar el último reducto del conservadurismo en este país, Vicente. Que así sea, querido Paco. Doctor Isaac de Paz González, también hay que estar al pendiente de lo que publicas en redes sociales, amigo. Muchas gracias. Sí, claro que sí, Vicente, en X, @Isaac de Paz. Vicente, muchísimas gracias. También en mi canal de YouTube ya está más activo, así que yo les agradezco mucho. Felicito a Paco por siempre su pertinente investigación social, y eso es lo que debemos buscar en el periodismo, con pertinencia social, y Paco pues, es uno de los grandes maestros, además mi paisanazo del Estado de México. Y pues muchas gracias a ti, Vicente, a tu audiencia, y que aquí seguimos en esta carrera hacia la Suprema Corte. Claro que sí, el doctor Isaac de Paz González y el querido Paco Cruz hablando con nosotros sin censura. Gracias, maestros. Estamos al pendiente.